Bueno, entonces estamos diciendo que esa práctica que hicimos con la samaritana lo debemos hacer en los 7 signos. Ir descubriendo la narración original, pero eso lo vamos a continuar haciendo en cada sesión que tengamos. Entonces, hoy vamos a avanzar los signos. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta en Solo, relación. sí, perdón, bueno, yo la verdad que no pude estar la primera clase, la segunda la verdad que estuve un poco a medias, este, traté de hacer la tarea, pero tampoco encontré, no entendí, no encontré cómo, y al final, pues, con otra compañera, pues entendimos que era la página 40 y 41 del libro y desarrollamos todo lo que está ahí, fue lo que yo subí esa tarea. Entonces, está equivocada, ¿verdad? Porque No está equivocada, no está equivocada. Todo lo que hagan leyendo, la cosa es que ustedes vayan aprendiendo. Las tareas solo es una evidencia ya de, aprendimos muchísimo. las tareas solo es una evidencia de que ustedes pues van captando, porque ustedes hacen un esfuerzo y el esfuerzo que ustedes hacen es para tener una comprensión. A mí no me importa repetir muchas veces lo mismo. Lo que a mí me interesa es que ustedes lo capten las veces que lo tengan que preguntar, pero realmente hay 3 materiales, 2 que dio el padre Esvin y este que usted, los 2 son chiquitos, uno es un artículo, ustedes Sí, lo pueden leer, está ahí en el portal y está en el chat. en el El chat. otro es un folleto más pequeño que también, pues, yo no les he dejado leer el libro, yo lo que les he dejado leer es la Biblia. Yo no les he dejado, yo les dije la primera vez, lean capítulo 4 del Evangelio de San Juan, léanlo de corrido y traten de ver lo que encontraron. Eso era lo primero. El libro sirve solo de apoyo, solamente. Y hay, por eso hay 3, porque ustedes lo pueden ir buscando en una forma más sintetizada. Hay un artículo, hay un libro más pequeño y este que es un libro más completo. Yo les comparto porque cuando uno estudia, lo importante es la bibliografía, porque la bibliografía es el recurso para yo retroalimentar el tema, porque lo que yo les comparto a ustedes no es mi opinión, no es lo que yo creo o pienso, sino es lo que está en los libros. O sea, yo lo leo, lo trato de digerir y se lo trato de pasar a ustedes de la forma más sencilla. Pero ya decíamos desde el principio que comprendiendo ese proceso literario, de elaboración literaria, el Evangelio de Juan se vuelve muy, muy fácil de leer. Por eso les estoy pues haciendo el esfuerzo, ustedes y yo, de repetir como lo mismo, como para que quede claro, que a donde hay que entrar es a la Biblia, y a donde hay que entrar es a los comentarios bíblicos, y si ahí yo tengo todavía alguna duda, pues recurro a un libro, ¿verdad? Y de Esta es hecho, la- esa tarea que estaba ahí descrita, pues eran como 30 versículos de San Juan. Y aparte, pues era una comparación entre casi un tema de la curación del paralítico y una comparación entre Marcos y Juan. Entonces, Pero eso es de hoy para dentro de 8 días. Esa es una pues es tarea que que eso le quería preguntar porque, pues bueno, no sé cómo hicimos esa tarea, es la que está subida como en esa segunda tarea. Entonces, yo no sé si hay alguna posibilidad, disculpe que se lo pida, que yo, bueno, no subí la primera tarea y la segunda, pues subí esta que tal vez no es la que correspondía. Entonces, yo no sé si hay una posibilidad que pueda ampliar los plazos y ahora que ya entendimos un poquito más, poder subir esas 2 tareas donde corresponde y esta otra, pues, cuando toque. Bueno, pues hoy la que es de hoy para dentro de 8 días es una comparación del Evangelio de Juan de unos versículos, porque no son un montón de versículos, y con Marcos. Ahí está la cita y ahí están las preguntas. ¿Qué es lo que tienen que contestar? Solo de comparar a Marcos, que es el esquemático, el primero,
con Juan, que es el último, para encontrar las similitudes, las diferencias, nada más. No es cosa de mucho. Y el libro, pues no les va a ayudar mucho, porque lo que les va a ayudar es lo que yo les estoy diciendo, que está en el libro, pues. Y si ya lo quieren leer, pero está antes, que es la clase de hoy. Sí, hoy ya está más claro como usted lo está diciendo. Yo, pues la verdad que sí es mi culpa porque no había podido No, entrar bien a no, sus clases, pero pero no es culpa de ninguno. Lo que pasa es que el Evangelio de Juan sí no es sencillo. Entonces, pero por eso, por la elaboración literaria, por eso, entendiendo esa parte, ya todo va a ser mucho más fácil. Ya todo, porque eso es lo complicado, y es que es muy complicado. Pongan un ejemplo ustedes. Yo voy a hablar de una cosa, entonces yo les empiezo a hablar, fíjense que hoy estaba lloviendo y de repente, y no uso la palabra de repente, sino que digo el teléfono sonó y estoy hablando y ustedes no saben de qué me está hablando. Me está hablando de la lluvia, me está hablando que está hablando por teléfono, me está preguntando al mismo tiempo que qué estoy haciendo. Es cuando yo mezclo mucha información en una sola cosa, por decir así, entonces yo me confundo. Entonces lo que estamos tratando de decir y de aclarar es un proceso literario que se llevó 200 años, pues pongamos así, y que una primera parte era narración, que una segunda parte se le fue añadiendo diálogos y otra tercera parte discursos y una cuarta pues fue glosado, o sea, se puso todo el conjunto y ya entró en el canon. Esa es. Y entonces los dos trabajos eran el mismo tema. Samaritana, capítulo 4. Uno leerlo, ustedes como pudieran leerlo y qué era lo que captaban. Aquí no es que esté bien o esté mal. Ustedes lo leen y dicen lo que captaron. Eso está bien. Ya luego yo ya lo expliqué en la segunda clase. Entonces ya volverlo a leer y encontrar la narración, encontrar los diálogos, encontrar el discurso y el glosado. Bueno, y ahora, ¿qué se queda? Bueno, ahora comparar un pasaje de un signo con el Evangelio de Marcos. Es muy chiquito, no es difícil. ¿Ya? pero lo que yo le quería preguntar es si es posible que usted pudiera abrir las fechas de las dos primeras tareas para Ese, los que no la cumplimos bien, la pudiéramos por cumplir. supuesto, Si nos hiciera vamos a favor. hacer. Está bien, ese no es Gracias. problema. Ok. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Ya nadie tiene dudas? Bueno, entonces, ahora dijimos al principio que el Evangelio de Juan estaba dividido en dos partes. O sea, la primera parte, bueno, está dividido, es una manera pedagógica de hablar, ¿verdad? O sea, tiene dos formas de narración. La primera parte es el libro de los signos y la segunda parte, pues es la parte de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que empieza desde el capítulo 12. Entonces, la primera parte es del capítulo 1 al 12 y la segunda parte es del 12 al final. Eso lo dijimos la primera vez. Entonces, ahorita nosotros vamos a trabajar los signos. Obviamente no lo vamos a ver todo, ni vamos a ver el detalle, porque por eso se dan claves. Cuando nos hemos esforzado en 2 semanas y casi 3 de explicar solo capítulo 4 de la Samaritana, es porque es clave de interpretación. Es decir, usted tiene que darse cuenta cada vez que entre a un signo de Juan, tiene que darse cuenta de ese proceso de escritura que se llevó a lo largo de 2 siglos. Okay. Y entonces, ¿dónde están ubicados los signos? ¿Qué números exactamente se refiere al signo? Ahí viene a ser lo mismo que estoy explicando de la Samaritana. Está el signo, muy bien, si es el libro del signo, ¿dónde está? ¿Cuál es el signo? Y luego ese signo va acompañado de una narración, puede que tenga diálogo, puede que tenga discurso, puede que no. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y luego, cómo se puso al final y nos llegó a nosotros en su última edición.
que es el que está en el canon. Entonces, el proceso literario lo debemos de comprender para entender lo que nos llegó a nosotros hasta el día de hoy. Entonces, ya tenemos una parte histórica. ¿Por qué hay problemas con todas estas? Porque las comunidades son de esta área. Eso dijimos en la primera sesión. Son de la parte norte. Y ya dijimos, esta parte norte pues estaba impregnada de mucha pluralidad religiosa por los pueblos que se habían estado ahí y habían invadido esta parte norte. No había pasado lo mismo con la parte sur. En la parte norte sí, y eso lo tienen en las notas de pie de página de su Biblia. Bueno, entonces el signo, son 7 signos, y entonces los tenemos que ubicar completamente. El primero, en el Evangelio de Juan, el primer signo es el capítulo 2. Si ustedes quieren, apúntelos, aunque lo tienen en el folleto, en el artículo y en este libro, pero apúntenlo. Es el capítulo 2 del 1 al 11. No es todo el 2. Ahí ustedes en el 2 ya podrán ver otra diversidad. Yo les estoy dando ahorita el signo. Así como en la Samaritana se puso la narración, la finalidad primera con que se escribió era la narración etiológica del origen de una comunidad en Samaria. Aquí también, capítulo 2, del 1 al 11 está el primer signo. El segundo signo es Del 1 ¿a dónde dice? Disculpe. al 11. 11, gracias. Versículos, no capítulos. Capítulo 2 del versículo 1 al versículo 11. Ahí tenemos el primer signo y es, bueno, ustedes ya lo buscan y le ponen el título, es las bodas de Caná, ¿verdad? Entonces, ok. Pero eso ya les toca a ustedes que lo busquen en su Biblia. Yo les doy la cita y ustedes hacen, fíjense que no las estoy mandando a ningún libro, los estoy mandando a la Biblia. Nuestro trabajo va a ser con la Biblia. Los libros solo son apoyo para que ustedes se enriquezcan el comentario que hay en la Biblia. Entonces, no les estoy dejando leer el libro, es solo material de apoyo. El segundo signo está en el capítulo 4, del versículo 46 al 54. Bueno, ustedes ahí tendrían que ver de qué se trata ese signo, ¿verdad? Y resulta que es la curación del hijo del oficial o funcionario real. Ese es el segundo signo. Lo tomaron capítulo 4 del 46 al 54. Sí. Ok. Luego el tercer signo está en el capítulo 5. Del 1 al 15. Luego está entonces, aquí también es otra curación. Luego tenemos el tercero que está en el capítulo 6, del 1 al 15. Pero ese es el tercero o el cuarto. Es el cuarto. El tercero Ajá, está, el es el cuarto. 5 del 1 al 15. El cuarto. Es el 6 del 1 al 15.
No, sería el, o sea, 1, 2, 3, 4, 6, 4 del 6 del 1 al 15. El 5 es también en el capítulo 6, del versículo 16 al 21. Y luego tenemos el capítulo 9, que es el signo sexto, y el capítulo 11, que es el signo séptimo. Entonces ahí, eso mismo, no se los estoy dejando de trabajo, pero ustedes cuando ven el signo, entonces ustedes pueden ver exactamente lo que el signo significa, leer en la nota de pie de página, eso no se los estoy dejando de deber ni de trabajo, pero eso es lo que ustedes, si quieren aprender, deben ir a su Biblia, leer el signo, leer la nota de pie de página que le ilustra ese signo, y luego ustedes van a darse cuenta que ese capítulo pues va a tener añadiduras, va a tener diálogos, va a tener discursos, sobre todo el capítulo 6, que ahí hay dos signos, es la multiplicación de los panes. Y es el capítulo que tiene más versículos. Entonces, ahí hay un gran discurso dentro del signo y algunos diálogos. Entonces, no, es para que no nos perdamos. Jesús está multiplicando los panes, pero luego entra en un gran discurso. Luego ustedes van a ver que unas personas le preguntan, otros le reprochan, y Jesús aprovecha esto para una enseñanza. Eso es lo que vamos a ver, cómo los diálogos tienen la función de enseñar. Entonces nosotros nos tenemos que fijar qué es lo que nos está enseñando. ¿Cómo Disculpa, vamos? Betsaida, ¿el séptimo cuál es? ¿Qué capítulo? El 11, la resurrección de Lázaro. Ah, sí. Y ahí terminan los signos. El 9 es la curación del ciego. Esa es una catequesis larguísima. Todo el proceso, ahí hay cantidad de diálogos, porque no creen que el ciego haya sido curado. Ahí hay es una gran catequesis, y todas esas catequesis terminan con la confesión de fe. O sea, ya ahí tenemos la clave de interpretación del signo. El signo está narrado así para que yo crea. Entonces, ¿quiénes son los que creen con este signo? ¿Quiénes creyeron con el signo de las bodas de Caná? ¿Quiénes creyeron? ¿A quién se manifestó ahí Jesús? Pues obviamente a sus A discípulos. los discípulos. Ah. Claro. Por eso, fíjense cómo la liturgia que tenemos en la misa tiene ese sentido de que nosotros vayamos comprendiendo cómo se manifiesta Jesús como signo de salvación. Terminada la Navidad, ¿con qué termina la Navidad? Pues cuando ya empieza el tiempo ordinario, empieza con el bautismo de Jesús. Entonces, ahí está una manifestación. Antes, todavía en la Navidad, la manifestación es con los magos de Oriente o con los sabios de Oriente. La manifestación de Jesús a los paganos. Manifestación, llegan de otras culturas y reconocen a Jesús. Eso es Mateo, eso no es Juan, eso es según Mateo. Pero luego está el bautismo de Jesús, que es el tiempo ordinario. La manifestación a quién? A él mismo, Dios mismo, que le da la identidad a Jesús. Eres mi hijo amado, le da la misión. Y Jesús sabe conscientemente quién es y qué es lo que tiene que hacer. ¿Dónde recibe eso? ¿Cómo se manifiesta? En su bautismo. Y luego están las bodas de Caná. ¿A quién se manifiesta? A sus discípulos, a sus seguidores. Entonces, la liturgia va acompañada con una enseñanza también. Pero si yo no entiendo el texto, tampoco después entiendo la liturgia. ¿Y cómo es que se acaba de nacer Jesús y ahora ya están narrando las bodas de Caná? Entonces, no es eso. El año litúrgico va presentando etapas de cómo nosotros debemos, cómo Jesús camina con nosotros y cómo reconocerlo en nuestra historia. Pero para eso tenemos que entender el texto. ¿Sí captan? Sí, ¿Vamos o no vamos? sí, vamos. Ok.
Ahí Bueno, vamos tratando. ¿cómo? No, si no han comprendido, dígame, yo vuelvo a repetirlo con otras palabras. Sí, licenciada, está claro. Ok. No, sí está claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo característico del libro de los signos en el Evangelio de Juan? Pues sobre todo que ese signo va relacionado con la confesión de fe. Entonces, se ve el signo y luego está la proclamación, es decir, ese día los apóstoles creyeron en él, o sea, se dieron cuenta que Jesús no solo es Jesús de Nazaret, hay algo más en él. Entonces, el signo va relacionado con esa fe. Entonces, es suficiente dar una breve ojeada a todos los lugares en el Evangelio de Juan, y aquí en este libro tienen ustedes todas estas citas. El primer signo en Caná, de la palabra signo, ¿dónde hay signos? Hay muchos signos aquí. Y luego en el 2:23, en Jerusalén, muchos creen en Jesús. Nicodemo en el capítulo 3, que va de noche, porque vio los signos. Entonces, el funcionario real que ve que Jesús hace signos y la familia cree por los signos. Y también con la samaritana que vemos que cree que es el Mesías, ¿no será este el Mesías? Y también cuando el Mesías venga, va a hacer signos. Entonces, un hombre pecador no puede hacer estos signos. Cuando ven a Jesús haciendo las cosas, dice, este hace las obras por Satanás o por Belcebú. Dice, no puede hacer estos signos. O sea, el signo va relacionado a la fe, a la manifestación de que Dios está actuando. Por eso es un signo, porque Dios está manifestándose en la persona de Jesús y Jesús está demostrando con esas manifestaciones quién es Él. Acuérdense que la pregunta en los 4 evangelios, la pregunta que está es ¿quién es Jesús? En los sinópticos está claro, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Aquí no pregunta, aquí no está esa pregunta, pero están los signos para que yo vaya entendiendo quién es Jesús. El Bautista no hizo ningún signo, pero reconoce a Jesús. Y entonces luego también está la palabra, a pesar de que hizo tantos signos, los judíos no le creyeron. Y luego al final dice, pues muchos signos más se ha hecho Jesús, pero no se escribieron todos. Entonces, el tema de los signos en esta primera parte es de gestos muy importantes de Jesús que han sido vistos, o sea que hay testimonios, hay testigos que han visto, pero el signo es para creer, es para tener fe. Entonces, fíjense que por eso en el Evangelio de Juan no se usa la palabra milagro, ni tampoco se usa la palabra exorcismo, ni tampoco Jesús dice parábolas. Entonces, habrá tal vez una que otra parábola, tal vez del pastor o la viña, pero realmente no en el sentido de que el reino de Dios, tampoco está la predicación del reino de Dios en el Evangelio de Juan. Hay signos y esos signos son para que yo crea. ¿Cómo vamos hasta aquí? Esto lo tienen aquí en la página 38 si ustedes quieren leer un poco más porque no da tiempo leer aquí, ¿verdad? Entonces, los signos son rechazados como prueba, ¿verdad?, de defensa de la fe. Por algunas personas le dan más importancia a sus costumbres, a sus tradiciones, que por ejemplo al signo que hace Jesús. Pero eso también pasa en el Evangelio, en los sinópticos, pero no está tan especificado como signo. Son los milagros que hace Jesús, que no todo el mundo queda contento, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de cuando Jesús cura a aquel personaje que está, que es legión y que está en un cementerio entre las tumbas, y todo eso es una escena que va presentando al que está pues limitado, esclavizado, está está como muerto, pues está vivo, pero está en el cementerio, en la oscuridad, está muerto en vida. Y entra la luz que es Jesús, entra, le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas? Él dice Legión, es el tema de que manda a todos a los cerdos, los espíritus, los cerdos se despeñan, pero ¿qué pasa?
La gente no se queda contenta con eso, porque perdió su capital. El capital eran los cerdos. Y si son los cerdos, entonces nosotros ubicamos esta narración en un área pagana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los judíos no tienen crianza de cerdos? Entonces, nosotros tenemos que ir entendiendo los contextos de acuerdo a lo que estamos leyendo. No solo leer así, porque la Sagrada Escritura no cayó del cielo, fue trabajada, es revelación e inspiración de Dios, pero hecha, escrita por personas humanas, ¿verdad? Entonces, ahí está todo su contexto cultural, social, religioso. Bueno, entonces, Jesús desconfía de las personas que solo van porque en el caso de la multiplicación de los panes, que hay como una queja, ¿verdad? Ustedes no me siguen a mí porque, por lo que yo soy, sino porque les di de comer. Entonces, eh, es un tema interesante porque, como dice el Señor mío Jesucristo, nosotros pues amamos a Dios por lo que es, no por lo que da. Pues ya ha dado mucho de todas maneras. Da la vida, da la salud, da el trabajo, da todo es providencia, ¿verdad? Todo es acción de Dios. Y si no tuviéramos vida, pues no tenemos nada. Entonces, y luego si no tenemos salud, tampoco. Todo lo demás, entonces todo lo va dando Dios. El reconocimiento de su presencia en la historia, de su providencia, de su fidelidad, no porque lo merezcamos. Entonces, todo esto va presentando el signo como una manifestación de Dios en Jesús para que las personas crean en Dios. Ya en los discursos últimos, por ejemplo, en la oración sacerdotal que estamos leyendo, ¿qué es la vida eterna? Creer en ti, Padre, y al que tú enviaste, al Hijo. O sea, ya hay una revelación de qué es la vida eterna. Creer en Dios y en el enviado. Está súper claro, pero por supuesto que si nosotros no vamos entendiendo que eso ya es un discurso, toda una oración, ya es una segunda parte de Juan, y nosotros vamos mezclando una cosa con otra y lo mezclamos con los sinópticos y todo, entonces no vamos, no captamos el según San Juan, todo el desarrollo. Entonces aquí se fijan ustedes que el sentido de los signos pues dice pues que demuestran qué es lo que Jesús quiere realmente. Al final de cuentas, ¿qué es lo que Jesús quiere? Que conozcamos a Dios, que conozcamos la realidad de Dios. ¿Y quién es Dios para Jesús? ¿Qué Dios predica Jesús? Pues un padre bueno, que hace llover, que solo tiene hijos. Si es padre, tiene hijos. Y sus hijos no son ni buenos ni malos, son hijos. Y ama a los hijos. Entonces, fíjense ustedes que es una enseñanza, ahí sí podríamos utilizar la palabra profunda en el mensaje, porque eso no está en el contexto de los fariseos. Los fariseos tienen muy claro que ellos son los buenos y que los publicanos son los malos. Está muy claro para en los sinópticos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En cambio, en Juan, pues resulta que Dios es Padre bueno. Dios es amor, dice el Evangelio de Juan. Hay toda una revelación de quién es Dios. Dios es amor. Y otra característica en el Evangelio de Juan es que Jesús se va identificando con ese es, yo soy. Entonces, lo vamos a ir viendo progresivamente, pero por el momento, pues estamos en los 7 signos que ustedes pueden irlos viendo en su Biblia si les llama la atención. Entonces, el sentido de ese signo es seguir viendo o teniendo la dinámica de la fe. Si ustedes entran, por ejemplo, al capítulo del ciego, ustedes se van a dar cuenta que este ciego era ciego de nacimiento. Estaba ahí y Jesús lo cura. O sea, ahí estuvo el signo, la curación del ciego. Pero sigue el capítulo y sigue con diálogos. ¿Por qué? Porque ese signo, a pesar de que se provocó, resulta que no provocó la fe de la gente. Al contrario, todo el mundo dice, no, yo no sé, hasta los papás dicen, ¿verdad? Pues que es mi hijo, pero ¿cómo ve? Yo no sé, pregúntenle a él, ya es un adulto. Entonces, ven el problema de que no siempre el signo
provoca la fe, sino que provoca discusiones, provoca, ¿qué otro? Prejuicios. O sea, a saber quién lo curó. Y ya viene el ciego y dice, pues eso es lo raro, que si él hizo una cosa buena, tiene que ser de Dios. Fue algo bueno, yo no veía y ahora miro. Pero lo raro es que ustedes que saben tanto pues, de todo esto de religión y de fe y de Dios, pues no puedan saber que un signo un signo bueno viene de Dios. Entonces ahí encontramos todo el relato que nos dice, bueno, no siempre el signo provoca la fe inmediatamente. Ahí el único que creyó fue el ciego, y está claro al final del capítulo. Cuando le están preguntando, ¿y quién te curó? ¿Y quién fue? Pues yo no sé, fue un hombre. Primero no sabe. Después, cuando él va viendo poco a poco, él va descubriendo hasta que Jesús vuelve a salir a su encuentro y entonces lo reconoce y entonces ya cree en él. Entonces, vemos todo el proceso de la fe, pero nosotros tenemos que irlo entendiendo desde toda esa evolución literaria. Entonces, aquí en esta parte de la página 39 encuentran ustedes los sentidos de los signos, si ustedes lo quieren leer. Y luego, por ejemplo, el interés de Juan no radica en el efecto que los gestos de Jesús tienen, sino más bien en su origen. ¿De dónde salen los signos de Jesús? En el Evangelio de Juan, esos signos son del Padre. Por eso Jesús en la oración que hace el sacerdote dice, yo te he dado gloria a ti mostrando tus signos. Ahora ha llegado el momento que tú me des gloria a mí, que yo ya hice lo que tenía que hacer y estos ahora me toca interceder por estos, no para que los saques del mundo, sino para que los ayudes, los cuides. De ahí tenemos la gran intercesión de Jesús, que si ya nos vamos al libro de Hebreos o a la carta de los Hebreos, como se llama, pues vemos la intercesión. Jesús, sumo sacerdote, que entra al santuario del Padre para interceder día y noche por nosotros. Ese es Hebreos. Pero aquí en Juan estamos en otro tipo de cosa, pero es lo mismo, no es otra cosa diferente, sino nos va revelando quién es Jesús y hacia dónde llevamos nosotros toda esta temática. Entonces los signos dan a conocer la fuente y el origen de la actividad de Jesús. ¿Y cuál es la fuente y el origen de la actividad de Jesús? El Padre. Jesús lo va diciendo. Jesús es testigo del Padre. Jesús da testimonio de lo que el Padre dice. Jesús dice lo que el Padre quiere que él diga. Jesús hace lo que el Padre quiere que él haga. Entonces, la fuente de todo lo que hace Jesús es el Padre. Y Jesús pasa constantemente largo tiempo en diálogo con su Padre. Entonces, y eso es lo que va alentando, dice, lo que alienta su obra, Padre, que está en él. Incluso cuando les dice, ustedes se van a ir y me van a dejar solo, pero yo nunca estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces, ahí vemos en todos esos discursos, esa es la parte ya segunda, pero los signos ya se va presentando. Y también está en los sinópticos, pero no está tan claro. Bueno, esa es la parte para que ustedes vean. Luego tenemos, aparte de los signos, tenemos lo que son las controversias y los diálogos. El relato de la pasión se queda para la segunda parte, pero vamos a encontrar diálogos, ya lo hablamos de eso, que van entrando otro tema, y controversias. Quiere decir los que no están de acuerdo con Jesús. Les ponía el ejemplo en la sanación del ciego. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Solo tengo una duda, es ver. que en esa tarea que hicimos hablaba de que distinguiéramos entre todos las partes, de todos los versículos que nos hablan de los signos, cuáles son negativos y cuáles desde una perspectiva positivos y cuáles negativos. Entonces, a mí en lo personal me cuesta ver un poquito ese tema. O sea, sí, traté de ver y puse algunos que consideraba que sí podrían ser como negativos cuando rechazaban a Jesús o cosas de esas, pero no sé cuál sería realmente lo correcto para
¿Cuál es el criterio correcto para enfocar los negativos? Ok. En primer lugar, este folleto, este libro, tiene tareas, pero yo no les he dejado ninguna tarea del libro, vuelvo a Es que repetir. ese fue por error, Ya sé, que pero fue yo, por error que nosotros le, hicimos eso. pero le vuelvo a repetir porque, por eso, vuelvo a repetir lo que ya dije. O sea, yo no he dejado ninguna tarea del libro, he dejado que lean la Biblia, es lo único que he dejado. Y el trabajo de esta semana para la otra es la Biblia también. Bueno, aclarado eso, el libro, el manual sirve de apoyo. Ahora, ahí sí hay una pregunta en tareas, porque este libro, cada sesión va dejando ideas para que uno pues vaya entendiendo el Evangelio de Juan. Yo no he dejado ninguna ni voy a dejar ninguna. Yo voy a utilizar solo la escritura y esto es apoyo. Pero ahí los signos negativos son las acciones que Jesús hace, buenas obviamente, pero las personas se las atribuyen o a Belcebú, o a que Jesús blasfema, o que a Jesús es provocador porque rompe el sábado, cosas así, ¿verdad? Entonces son signos que no son aceptados positivamente. Y lo decíamos en la curación del ciego. El ciego fue sanado y fue bien, pero ni los padres, ni los papás del ciego, ni los levitas, ni los que lo conocían, pues no creen en el signo. Entonces es un signo que no es aceptado fácilmente. Lo mismo pasa con la resurrección de Lázaro. Es claro que ya estaba bien muerto, 4 días, ya hedía, hay todo un concepto de qué pasa cuando una persona muere en la cultura judía. Pues el espíritu duraba ahí hasta 3 días, pero este ya no tenía ni el espíritu ahí porque llevaba 4 días. Entonces estaba bien que bien muerto, ya tenía mal olor. Y habían ahí judíos, porque también hay que fijarse en un elemento importante, que estos signos van a estar también en un momento de una fiesta judía, pero por ahí todavía no vamos. Ahorita vamos por la parte del signo. Por eso en algunos, pues Jesús va a decir, yo soy la resurrección, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el agua, ¿verdad? Como en la samaritana. Yo soy el buen pastor, en fin, el yo soy y una fiesta judía que se está desarrollando, porque en el Evangelio de Juan todas estas cosas pasan más o menos en Jerusalén. Bueno, Caná es Caná de Galilea, no es Jerusalén, está en la Galilea. O sea, la primera manifestación en el Evangelio de Juan no es en Judá, Jerusalén, sino es en Samaria, Israel. Es la parte de Galilea, es en Caná, que es la Galilea, Caná de Galilea. Entonces, tenemos que fijarnos en el contexto geográfico, tenemos que fijarnos en los diálogos, tenemos que fijarnos en los signos y en el mensaje teológico. Si ustedes quieren buscar en el libro qué les puede servir, pues es eso, ¿dónde está el mensaje teológico de ese tiempo? Porque aquí les va dando los tiempos, las controversias, los diálogos, les va dando esa información. El lugar, esto es lo que estoy hablando, las formas, cómo va progresando la discusión, el tema de la discusión, cómo las discusiones van a tener un fin, y por ejemplo, cuando se trata del templo, del sábado, de Moisés, bueno, todo eso. Y luego tienen aquí las conclusiones. Bueno, eso les sirve para retroalimentar lo que no pudo haberse quedado claro. Y luego aquí es donde al final ponen las tareas, pero vuelvo a repetirles, yo no les estoy dejando ninguna tarea del libro, sino que vayan a la Biblia y hagan lo que ahí dice en el trabajo. Lea tal capítulo con tales versículos y compárelo con Marcos en tal capítulo y tales versículos. Solo